Me llamo Julián Herrera y llevo más de 20 años sobre un camión rodando por todo México. En todo ese tiempo he visto de todo: accidentes que te dejan sin dormir, paisajes que te cortan la respiración y gente buena y no tan buena. Pero hay una noche que todavía me quema en la memoria, una noche en Zacatecas que no puedo borrar. No fue un accidente, ni un asalto, ni nada que pudiera explicar fácil. Fue algo distinto, algo que la carretera me dio y me quitó en el mismo tramo. Y aunque han pasado años, todavía me pregunto qué habría pasado si yo no hubiera hecho lo que hice. Era una ruta nocturna como cualquier otra. Llevaba frutas y verduras que tenía que entregar antes del amanecer en Aguascalientes. El motor rugía con ese sonido monótono que a veces te adormece, y las luces del tablero eran lo único cálido en medio de la negrura. Afuera, la carretera era una cinta interminable, apenas iluminada por mis faros. La neblina se aferraba al asfalto como si quisiera esconder algo, y un frío seco se colaba por las rendijas de la cabina. Apreté las manos en el volante, pensando en el reloj y en lo justo que iba con la entrega. No podía darme el lujo de perder tiempo. Y fue entonces cuando vi algo que me obligó a aflojar el pie del acelerador. Justo al entrar en una curva larga, mis faros cortaron la bruma y allí estaba, una mujer parada al borde del camino. No levantaba la mano, no se movía, no hacía ni un gesto. Solo estaba ahí, con un pijama arrugado, descalza, abrazando un cobertor tan fino que me dio frío de verla. Tenía la cabeza baja, el cabello desordenado y caía hacia adelante como si el peso del mundo estuviera colgando de sus hombros. En ese primer segundo pensé que era una sombra, un reflejo, pero el vapor que salía de su boca con el frío me dijo que era real. No frené del todo. El pie derecho dudaba entre el freno y el acelerador. Mi cabeza me decía que no me metiera. Esa carretera está llena de historias raras y no todas terminan bien. Pensé en la carga, en los riesgos, en que tal vez alguien más pararía. Pero también pensé en la mirada vacía que vi de reojo, en lo frágil que se veía ahí sola, y sentí un nudo en el estómago. No sé en qué momento lo decidí, pero empecé a pisar el freno. El camión se fue deteniendo, y mientras lo hacía me pregunté en silencio si estaba a punto de cometer un error o de salvar una vida. Bajé del camión con cautela, sintiendo cómo el aire frío me golpeaba la cara y hacía que cada respiración soltara una nube blanca. El asfalto estaba húmedo y mis botas resonaban huecas mientras me acercaba. Ella no levantó la vista. De cerca noté que sus pies descalzos estaban rojos, como si el frío los hubiera mordido durante horas. El pijama, de un rosa pálido con dibujos casi borrados, estaba arrugado y manchado de polvo. La neblina nos envolvía a ambos, y tuve la sensación de que, si alguien nos miraba desde lejos, apenas seríamos dos sombras flotando en la curva. En ese momento, no sabía si debía hablarle con voz suave o firme, pero lo único que me salió fue un «¿Está bien? Antes de seguir, quiero pedirte algo, compa. Déjame un comentario aquí abajo diciendo desde dónde me estás escuchando. No lo pido por pedir, lo pido porque cada vez que sé de dónde viene la gente que me acompaña en estas historias, siento que la carretera es más pequeña y menos solitaria. Es como saber que en algún rincón alguien está escuchando y viajando conmigo, aunque sea desde su casa. Ahora sí, vuelvo, porque lo que pasó después hizo que esa noche se quedara marcada en mi vida. Ella levantó la cabeza apenas unos centímetros, y lo que vi en sus ojos me atravesó como un cuchillo. No era miedo puro, era algo peor, era resignación, como si ya hubiera aceptado que nadie iba a detenerse por ella. Le extendí mi chamarra sin pensarlo mucho. Ella dudó, miró mis manos un instante, como evaluando si podía confiar, y luego la tomó con un movimiento lento, casi temeroso.
Sentí el roce helado de sus dedos y me di cuenta de que temblaba, no solo por el frío, sino por algo más que no alcanzaba a entender. Súbase. Allá adentro estará más caliente, le dije, señalando el camión. Caminó despacio, como si cada paso le costara un mundo, y al abrir la puerta de la cabina, ese olor familiar a cobertor viejo y diésel la envolvió. Se sentó sin mirarme, abrazando aún más fuerte el cobertor que traía consigo, como si fuera su única defensa. Subí detrás de ella y cerré la puerta, dejando afuera el silbido del viento y esa sensación de curva infinita. Encendí la calefacción y, mientras el aire tibio llenaba la cabina, miré de reojo. Su mirada estaba fija en un punto invisible frente a ella. No pregunté de inmediato. Aprendí en la carretera que a veces es mejor dejar que el silencio haga su trabajo antes de forzar una respuesta. Mis manos volvieron al volante y el camión se puso en movimiento, pero había algo en su postura, en la forma en que se hacía pequeña en el asiento, que me hizo pensar que lo que había dejado atrás no era solo un lugar, sino una parte entera de su vida. Pasaron varios kilómetros sin que dijera una sola palabra. El motor marcaba un ritmo constante y el tintinear suave de unas monedas en el portavasos parecía ser el único acompañamiento. De vez en cuando ella acomodaba el cobertor, escondiendo aún más las manos dentro. No pude evitar fijarme en que sus uñas estaban rotas, como si hubiera salido corriendo y se hubiera aferrado a algo áspero en el camino. El aire en la cabina estaba más cálido, pero el ambiente seguía frío, como si una nube de algo no dicho flotara entre nosotros. Finalmente, sin mirarme, soltó una frase que me dejó inquieto. Ellos no iban a parar, y tampoco iban a regresar por mí. Esa forma de decirlo, con la voz baja y pausada, hizo que me apretara el pecho. No pregunté quiénes eran ellos, pero la frase se quedó rebotando en mi cabeza mientras seguíamos avanzando por la carretera. Afuera, la neblina se hacía más densa y los faros apenas lograban cortar la cortina blanca que nos envolvía. Podía escuchar cómo mi propio pulso competía con el rugido del motor. Parte de mí quería saber toda la verdad de inmediato. La otra parte temía lo que esa verdad podía significar. Así que guardé silencio, porque a veces la respuesta llega sola y de una manera que uno no espera. Ella suspiró, y fue como si ese aire que soltó viniera cargado de todo lo que había pasado en las últimas horas. Estaba dormida, y cuando abrí los ojos, ya estaba afuera, dijo, apretando la tela del cobertor contra el pecho. La miré de reojo, notando que sus labios estaban resecos y que evitaba el contacto visual. Ni siquiera me dejaron ponerme zapatos, solo me empujaron y cerraron la puerta. Su voz se quebró en la última palabra, y luego se hizo un silencio tan espeso que hasta el ruido de los limpiaparabrisas sonaba distante. Afuera, las curvas seguían apareciendo como serpientes en la oscuridad, y yo me preguntaba qué clase de persona podía dejar a alguien así a la intemperie. La carretera en ese tramo no perdona. No hay casa cerca, ni gasolineras, ni un alma que pase de madrugada. Si yo no hubiera frenado, probablemente nadie más lo haría en horas. Esa idea me revolvió el estómago. Tomé la botella de agua que siempre llevo a mano y se la ofrecí. Dudó unos segundos antes de aceptarla, como si incluso un simple gesto de ayuda le generara desconfianza. Bebió un par de tragos cortos y me devolvió la botella con un «gracias» que apenas se oyó. Fue en ese instante que comprendí que no estaba solo llevando a una desconocida en mi camión. Estaba intentando remendar, aunque fuera por un momento, una herida que no veía, pero que podía sentir. El camino se fue tornando más estrecho, y la neblina parecía ganar fuerza, como si quisiera tragarse la carretera entera. En un momento, sentí que la temperatura dentro de la cabina volvía a caer, aunque la calefacción seguía encendida. Ella se encogió un poco más en su asiento y, sin mirarme, murmuró:
Si me hubieras visto hace 2 horas, no me habrías reconocido. Esa frase me dejó helado. Giré apenas la cabeza para observarla, pero seguía con la mirada fija en la nada, como si estuviera viendo una película que solo ella podía proyectar. Algo en mi interior me decía que lo que estaba por escuchar no iba a ser fácil de digerir. Quise preguntar, pero en la carretera hay silencios que pesan más que las palabras, y este era uno de ellos. El rugido del motor era un metrónomo constante, marcando cada segundo que pasaba sin que ella se decidiera a hablar. De repente, un bache nos sacudió y ella apretó el cobertor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No quise irme. Me sacaron, dijo al fin, y esa simple aclaración cambió todo. No era una mujer huyendo, era alguien que había sido arrancada de su lugar. Y yo, sin quererlo, estaba siendo parte de una historia que todavía no conocía del todo. Apreté un poco más el volante, sintiendo cómo el caucho de los guantes se estiraba bajo mis dedos. Afuera, la curva más peligrosa de ese tramo se acercaba, esa que todos los que manejamos por Zacatecas conocemos bien. Reduje la velocidad, no solo por precaución, sino porque algo me decía que necesitaba tiempo para procesar lo que estaba oyendo y lo que todavía no había escuchado. Ella respiraba rápido, como si cada inhalación fuera una pelea contra algo invisible. Yo no hice nada, solo estaba ahí. Continuó, y pude ver por el rabillo del ojo que una lágrima había quedado atrapada en la línea de su mandíbula, sin caer. Pasamos la curva, y por un momento sentí que el silencio nos envolvía más fuerte que la neblina. Me animé a preguntar, ¿a dónde quieres que te lleve? Ella bajó la mirada y se mordió el labio antes de responder, a cualquier lugar donde no me encuentren. Esa respuesta me dio un escalofrío, y no solo por lo que implicaba, sino por la forma en que la dijo, con una mezcla de miedo y urgencia que no se puede fingir. El sonido del motor parecía más grave, más denso, y en mi cabeza empezó a formarse la idea de que quizás había alguien o algo allá afuera que todavía podía venir detrás de ella. Empecé a mirar con más frecuencia por los espejos retrovisores. No vi nada al principio, solo la neblina arrastrándose por el asfalto y el reflejo intermitente de mis propias luces traseras. Pero la sensación de que no estábamos solos me pesaba en la nuca, como cuando sabes que alguien te observa aunque no lo veas. Ella notó mis miradas y apretó el cobertor contra sí. «Si ves unas luces, no pares», dijo de pronto, y su tono no fue de súplica, sino de advertencia. Esa frase, corta y directa, me recorrió la espalda como un cable helado. No quise asustarla más, así que mantuve el camión firme, concentrado en la línea blanca que apenas se distinguía en el piso. Pero la cabeza me trabajaba sola. ¿Quién podía querer encontrarla? ¿Qué tan peligroso podía ser para mí tenerla ahí? La carretera empezó a abrirse a un tramo recto, y fue entonces cuando un par de destellos lejanos se asomaron entre la bruma, como 2 pequeños faros temblorosos. No podía saber si venían rápido o si era mi mente jugándome una mala pasada. Pero la forma en que ella tensó la mandíbula me dijo que esos destellos no eran una casualidad. Seguí conduciendo, pero ahora cada segundo parecía más largo. Las luces en el retrovisor se mantenían a la misma distancia, ni se acercaban del todo, ni se perdían. Esa constancia era lo que más me inquietaba, como si estuvieran midiendo mis movimientos. Dentro de la cabina, el aire se volvió espeso. El sonido del motor ya no era un simple ruido de fondo. Cada vibración se sentía en el pecho como un recordatorio de que no podía detenerme. Ella no apartaba la vista de la ventana, aunque lo único que había afuera era neblina y oscuridad. ¿Los conoces?, pregunté al fin, sin apartar la vista del camino. Ella tragó saliva antes de contestar. Sí, pero espero que ellos no me hayan visto subir contigo. Esa
Respuesta me hizo apretar los dientes. Por un instante pensé en acelerar, pero el tramo estaba húmedo y cualquier exceso podía mandarnos fuera de la carretera. La sensación de estar en medio de algo que no era mío, pero que ya me había alcanzado, me erizó la piel. Afuera, las luces seguían ahí, flotando en la distancia como dos ojos que no parpadeaban. El tramo recto terminó, y la carretera volvió a retorcerse en curvas cerradas. Eso jugaba a mi favor. Si eran quienes ella temía, les costaría seguir mi ritmo con un vehículo más pequeño. Reduje y aceleré en cada giro con la precisión que dan los años al volante, pero nunca dejé de ver esas luces, siempre ahí, como si estuvieran atadas a nosotros. Dentro de la cabina, su respiración se volvió más rápida, y cada vez que el camión se inclinaba en una curva, ella apretaba los ojos y el cobertor como si así pudiera hacerse invisible. «No mires atrás», me dijo, casi susurrando. «A veces, si sienten que los ves, se acercan más rápido». Esa frase me dejó helado, no por lo que decía, sino por la seguridad con que lo dijo, como quien ya lo vivió antes. Decidí obedecer, manteniendo la vista en el asfalto y en el siguiente giro. El ruido de la lluvia fina golpeando el parabrisas empezó a mezclarse con un zumbido extraño, quizás del viento, o quizás de otro motor acercándose. Afuera, la neblina se volvió más densa, como si quisiera ocultarnos, o peor aún, encerrarnos con lo que venía detrás. El siguiente tramo era clave, una bajada, larga con una curva ciega al final. Si quería despistarlos, tenía que aprovechar ahí. Ajusté las manos en el volante y sentí cómo el sudor frío me resbalaba por la espalda, a pesar del aire tibio en la cabina. Ella se dio cuenta y por primera vez me miró directamente. En esos ojos había una mezcla de miedo y confianza, como si estuviera apostando todo a que yo sabría qué hacer. Bajé una marcha, el motor rugió más fuerte y el camión comenzó a tomar velocidad. El rugido del motor retumbaba en mis oídos cuando tomamos la curva, el remolque siguiendo con un balanceo que me obligó a mantener la respiración. Al salir, miré rápido por el espejo. Las luces habían desaparecido. Un alivio fugaz me recorrió el cuerpo, pero no duró mucho. Ella, aún mirando por la ventana, susurró: «No se han ido, solo nos están esperando más adelante». Esa certeza en su voz me golpeó más fuerte que cualquier peligro en la carretera, porque entendí que no estábamos corriendo contra un vehículo, sino contra una intención. Decidí no discutir con ella, aunque parte de mí quería creer que todo había terminado. El camino comenzó a abrirse, y por fin vi las luces lejanas de un pequeño poblado, apenas unas cuantas casas desperdigadas y un viejo letrero oxidado que anunciaba una gasolinera a 3 kilómetros. Aflojé un poco el acelerador. Sentía que necesitábamos ese respiro, aunque fuera corto. Dentro de la cabina, la tensión bajó apenas 1 grado. Ella soltó el cobertor lo suficiente para estirar los dedos, y yo respiré más hondo, intentando que el corazón volviera a un ritmo normal. Fue en ese instante, justo cuando creí que podíamos relajarnos, que vi algo que me dejó helado. Una silueta parada al borde de la carretera, a la derecha, quieta, como esperándonos. No llevaba luces ni vehículo cerca, solo estaba ahí, recortada contra la neblina, inmóvil. Pasamos frente a ella y, aunque no giré la cabeza, sentí que me seguía con la mirada. Ella también lo notó. La vi encogerse de nuevo, hundiéndose en el asiento. No dijo una palabra, pero sus manos volvieron a apretar el cobertor con fuerza, y ese gesto me dijo que lo que acabábamos de ver no era un desconocido cualquiera. Apenas dejamos atrás la figura, ella susurró algo que casi no alcancé a oír. «Ese no es el primero que me espera». Giré un poco la cabeza, confundido, pero su mirada seguía clavada en la ventana, como si hablar más pudiera traerlos más cerca. El silencio volvió a adueñarse de la cabina.
Pero ahora no era solo tensión, era un silencio cargado de algo más profundo, como si una parte de su historia estuviera caminando detrás de nosotros, siguiéndonos paso a paso. Intenté romper la tensión con una pregunta directa. Sofía, ¿quiénes son? Ella respiró hondo y sus labios temblaron antes de responder. La gente de la que me alejé y la gente que ellos enviaron. Esa frase me golpeó como un ladrillo. No estaba escapando de una sola persona, sino de algo más grande, más organizado. Entendí que esa noche yo no era solo un buen samaritano. Estaba manejando en medio de una historia que podía acabar mal para cualquiera de los dos. Y sin embargo, no podía imaginarme dejándola sola en ese momento. La carretera comenzó a inclinarse hacia una zona más baja y la neblina parecía espesarse aún más, cerrándose como un telón. Ella se inclinó hacia mí, hablando apenas por encima del ruido del motor. Si nos alcanzan, no hables, no bajes del camión y no me entregues, aunque lo pidan. Esa súplica, dicha con tanta seriedad, me hizo tragar saliva. No era un simple miedo, era un pacto que ella quería sellar en ese instante. Sentí un impulso de decirle que no se preocupara, pero no me salieron las palabras. Fue entonces cuando, a través del espejo lateral, vi un destello intermitente, y luego otro. No era el reflejo de mis propias luces. Algo nos estaba siguiendo, oculto entre la neblina, acercándose lo suficiente para dejarse ver solo por instantes. El corazón me latía fuerte, y la idea de que no estaba al mando de la situación me calaba hondo. La miré rápido y vi que cerraba los ojos, como si esperara el golpe de algo inevitable. Esa imagen quedó grabada en mí y supe que estábamos entrando en el tramo más peligroso de toda la noche. Apreté el volante con tanta fuerza que sentí el cosquilleo en las manos. El tramo que venía era una recta larga, sin curvas donde perder a nadie. Si quería evitar que nos alcanzaran, tenía que decidir ahí mismo. Cambié de marcha y el rugido del motor llenó la cabina. Ella abrió los ojos y me miró, no con miedo, sino con una especie de aceptación, como si ya supiera que yo iba a quedarme a su lado, pasara lo que pasara. Esa mirada me dio el empuje que necesitaba para pisar el acelerador a fondo. Las luces detrás comenzaron a crecer, comiéndose la distancia. El velocímetro subía, pero la sensación de que no era suficiente me apretaba el pecho. El viento azotaba los espejos, la carga se movía en el remolque y cada segundo contaba. Sentí un golpe seco en el estómago, cuando escuché, mezclado con el ruido del motor, el sonido claro de otro motor acelerando para alcanzarnos. Era la confirmación de que todo lo que ella me había dicho era verdad. Cuando pensé que nos iban a alcanzar, un haz de luz apareció de golpe por el lado contrario. Era una patrulla local, estacionada a un costado de la carretera con las torretas apagadas. No sé si fue instinto o pura suerte, pero reduje la velocidad y encendí las intermitentes, deteniéndome justo a su altura. El vehículo, que venía detrás, frenó bruscamente, quedando a varios metros, y sus luces se apagaron de inmediato. Un silencio denso cubrió la escena, roto solo por el tic-tic de mis luces de emergencia. Un oficial se acercó a mi ventanilla, una mujer joven con el uniforme perfectamente ajustado y la mirada firme. Antes de que pudiera decir una palabra, Sofía se inclinó hacia atrás, escondiendo el rostro con el cobertor. ¿Todo bien, señor?, preguntó la oficial, mirándome como si pudiera leerme la preocupación en la cara. Dudé. Podía contarle todo, pero sentí que hacerlo pondría a Sofía en más peligro, así que solo respondí: «Todo bien, oficial, solo necesitaba descansar un momento». Ella asintió despacio, pero sus ojos me dejaron claro que no se tragaba del todo mi respuesta. La patrulla permaneció ahí unos minutos más, y aunque el vehículo que nos seguía ya no estaba a la vista, yo sentía que seguía escondido en algún punto de la neblina. Cuando la oficial se retiró,
Me miró de nuevo y dijo en voz baja: «Tenga cuidado. La noche guarda cosas que no siempre se ven». Arranqué despacio y Sofía no levantó la cabeza hasta que estuvimos varios kilómetros más adelante. Entonces soltó un suspiro tan largo que pareció vaciarla por dentro. «Gracias», murmuró, mirándome por primera vez sin ese velo de miedo en los ojos. No supe qué responder. Solo asentí y seguí conduciendo. La llevé hasta una gasolinera iluminada en las afueras de un pueblo. Le di un abrigo viejo que tenía en la litera y le puse un café caliente en la mano. «Aquí vas a estar segura», le dije, y por un segundo pensé que iba a llorar, pero en lugar de eso me regaló una sonrisa pequeña, de esas que pesan más que las palabras. La vi entrar en la tienda de la gasolinera y antes de que la puerta se cerrara, se giró y me hizo un gesto con la mano, como una despedida silenciosa. No hubo promesas, ni intercambiamos direcciones, nada que atara esa noche al futuro. Solo quedó la certeza de que nuestros caminos se habían cruzado en el punto exacto en que ella más lo necesitaba. Encendí el motor otra vez y mientras las luces del lugar se iban perdiendo en el retrovisor, sentí que el silencio de la carretera ya no era el mismo de antes. Avancé varios kilómetros sin música, sin radio, solo escuchando el golpeteo constante de los neumáticos contra el asfalto. Pensaba en cómo, a veces, la vida te obliga a decidir en segundos cosas que pueden cambiarlo todo. Yo no sabía quién la había dejado allí, ni qué historia había detrás de sus ojos cansados, pero sí sabía que esa noche yo había hecho lo correcto. Y aunque nunca volviera a verla, su presencia seguiría viajando conmigo, como un pasajero invisible en cada curva. Esa noche, al retomar mi ruta, miré el cielo cubierto y pensé que tal vez la carretera no solo sirve para llevar carga, también para llevar almas a un lugar un poco más seguro. No sé si Sofía recordará mi cara o si su vida cambió después de aquella madrugada, pero yo sí la recordaré siempre. Porque hay curvas que no solo giran el volante, sino también el rumbo de uno por dentro. Y cada vez que pase por Zacatecas, voy a mirar hacia ese tramo con la certeza de que, por una vez, hice lo que el corazón me pedía, aunque no tuviera todas las respuestas. Amigos, si llegaron hasta aquí, gracias de corazón por escucharme. Este canal está empezando y cada historia que compartimos es un pedacito de lo que somos en la carretera. Si les gustó, dejen su me gusta, suscríbanse y comenten aquí abajo desde dónde nos están viendo y qué les pareció esta historia. Me encanta leerlos y sentir que viajamos juntos. Compartan este video con alguien en quien confíen y si sienten en el corazón apoyarnos, pueden hacerlo en el botón Gracias aquí abajo. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre y recuerden, no importa cuán solitaria parezca la noche, siempre habrá una luz en el camino para quien se atreve a parar.